Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Es un placer inmenso tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fanáticos, la gala reciente a la que asistieron dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo han adivinado bien, vamos a hablar sobre ese evento que ha desatado todo tipo de especulaciones y análisis sobre la relación entre estos dos talentos. Como saben, Engin y Tuba han protagonizado juntos proyectos inolvidables que han calado hondo en el corazón del público, creando una química en pantalla que muchos consideran mágica. Desde Kara para Aşk hasta otros trabajos en común, han demostrado ser una dupla imparable, capaz de transmitir emociones profundas y crear personajes memorables. Pero más allá de la ficción, siempre ha existido una gran curiosidad sobre su relación fuera de cámaras. ¿Son solo buenos amigos y colegas? ¿Existe algo más que no sabemos? Pues bien, la gala a la que asistieron ha reavivado todas esas preguntas y ha generado una ola de rumores y comentarios sobre una posible reacción inesperada de Tuba ante la presencia de Engin. ¿Qué pasó realmente en esa gala? ¿Qué fue lo que hizo o dijo Tuba que ha causado tanto revuelo? ¿Y qué opina Engin de todo esto? Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles y a ofrecerles nuestra propia interpretación de los hechos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que no esperen más y únanse a nuestra gran familia de fans. Ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa, la famosa gala y la supuesta reacción inesperada de Tuba. Para entender el contexto, es importante recordar que tanto Engin como Tuba son figuras públicas muy reservadas y discretas en lo que respecta a su vida personal. No suelen prodigarse en declaraciones sobre sus relaciones ni alimentar los rumores que circulan sobre ellos. Sin embargo, esto no ha impedido que los fanáticos y los medios de comunicación especulen constantemente sobre su cercanía y sobre la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ellos. Esta aura de misterio, cultivada cuidadosamente por ambos, alimenta aún más el interés y las conjeturas. Cada aparición pública, cada gesto, cada mirada es analizado con lupa en busca de pistas reveladoras. La gala en cuestión era un evento benéfico de gran importancia al que asistieron numerosas personalidades del mundo del espectáculo turco. Tanto Engin como Tuba estaban en la lista de invitados y, como era de esperar, su presencia conjunta generó una gran expectación. Los fotógrafos y los periodistas se agolpaban para captar imágenes de ambos, esperando alguna señal que confirmara o desmintiera los rumores sobre su relación. El ambiente era eléctrico, cargado de la anticipación de un posible encuentro, una interacción que pudiera desatar un torbellino mediático. Y aquí es donde entra en juego la famosa reacción inesperada de Tuba. Según varios testigos presenciales y según lo que se puede apreciar en algunos vídeos y fotografías que circulan por las redes sociales, Tuba pareció mostrarse un tanto incómoda o distante ante la presencia de Engin en la gala. Algunos aseguran que evitó cruzarse con él en la medida de lo posible, que no intercambiaron muchas palabras y que incluso se mostró un tanto esquiva cuando los fotógrafos intentaron tomarles fotos juntos. Las descripciones varían ligeramente, pero el hilo conductor es el mismo, una cierta frialdad o evasión por parte de Tuba hacia Engin. Algunos incluso mencionan una ligera rigidez en su postura, una tensión palpable en su lenguaje corporal. Estas actitudes, aunque sutiles, fueron suficientes para desatar una ola de especulaciones y análisis en las redes sociales. Algunos fanáticos interpretaron el comportamiento de Tuba como una señal de que algo no va bien entre ella y Engin, que tal vez hayan tenido una discusión o que simplemente no quieren alimentar los rumores sobre su relación. Otros, en cambio, creen que Tuba simplemente estaba siendo precavida y que no quería dar pie a interpretaciones erróneas por parte de los medios de comunicación. Se han creado hilos interminables en foros de discusión, con teorías que van desde una pelea secreta hasta una estrategia cuidadosamente planificada para desviar la atención de su vida privada. Lo cierto es que no podemos saber con certeza qué pasó realmente por la mente de Tuba en ese momento. Quizás simplemente estaba cansada, preocupada por algún asunto personal o simplemente no se sentía con ánimo de interactuar demasiado con los demás. También es posible que como figura pública, se sienta presionada por la constante atención de los medios y que prefiera mantener una actitud discreta y reservada en este tipo de eventos.
La vida de las celebridades está llena de compromisos y presiones, y a veces, una simple mala noche puede ser malinterpretada como un indicio de problemas mayores. En cuanto a Engin, su actitud en la gala pareció ser más relajada y distendida. Se le vio sonriente y charlando con otros invitados, aunque también se mantuvo un tanto alejado de Tuba en la mayor parte del tiempo. Al igual que Tuba, no hizo ninguna declaración que pudiera aclarar la situación ni alimentar los rumores sobre su relación. Algunos lo describen como cortés y profesional, pero manteniendo una distancia prudencial. Otros sugieren que intentó acercarse a Tuba en un par de ocasiones, pero que ella pareció evitar el contacto. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existe realmente una reacción inesperada de Tuba que indique que algo no va bien entre ella y Engin? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como hemos dicho antes, ambos son figuras públicas muy reservadas y discretas, y es difícil saber qué pasa realmente en su vida personal. La realidad suele ser mucho más compleja y matizada que las interpretaciones simplistas que circulan en los medios. Sin embargo, podemos hacer algunas observaciones basadas en lo que hemos visto y en lo que sabemos de su trayectoria profesional. En primer lugar, es evidente que Engin y Tuba tienen una gran química en pantalla y que han logrado crear personajes inolvidables juntos. Esto sugiere que existe una buena relación profesional entre ellos y que se respetan y admiran mutuamente como actores. Su talento combinado ha cautivado a audiencias de todo el mundo, y su éxito en la pantalla es innegable. En segundo lugar, es importante recordar que ambos son personas muy ocupadas y que tienen sus propias vidas y proyectos al margen de su trabajo en común. Es posible que simplemente no tengan tiempo para mantener una relación más allá de la profesional o que prefieran mantener su vida personal alejada del foco mediático. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas, y su prioridad puede ser concentrarse en sus propios proyectos y en mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. En tercer lugar, es fundamental respetar su privacidad y no caer en especulaciones infundadas ni en rumores maliciosos. Tanto Engin como Tuba tienen derecho a vivir su vida como quieran y a mantener su intimidad a salvo de la curiosidad pública. La presión constante de los medios y los fanáticos puede ser asfixiante, y es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y derecho a la privacidad. En definitiva, la reacción inesperada de Tuba en la gala es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Lo más sensato es no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores y seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Si en algún momento deciden compartir algo sobre su relación, será su decisión y debemos respetarla. La clave es recordar que no somos dueños de su vida personal y que nuestra fascinación no debe justificar la invasión de su privacidad. Es crucial también considerar el contexto cultural en el que se desenvuelven estas figuras. La sociedad turca, si bien moderna en muchos aspectos, aún conserva ciertas normas y expectativas sobre la vida pública y privada, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Es posible que Tuba, consciente de estas expectativas, haya optado por una actitud cautelosa para evitar ser juzgada o malinterpretada. Además, la industria del entretenimiento es un negocio complejo y competitivo, y la gestión de la imagen pública es una parte fundamental del mismo. Las decisiones que toman las celebridades, incluso las que parecen espontáneas, a menudo están cuidadosamente calculadas para proteger su marca y su reputación. Por último, es importante recordar que la percepción es subjetiva. Lo que un observador interpreta como incomodidad o distancia, otro puede verlo como simplemente una actitud reservada. La interpretación de las señales no verbales es un campo minado, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo escrutinio. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro análisis sobre la gala y la supuesta reacción inesperada de Tuba. Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, hemos intentado ofrecerles una visión objetiva y equilibrada de los hechos, basada en la información disponible y en nuestro propio criterio. Hemos sopesado las diferentes interpretaciones, considerando el contexto y la personalidad de los involucrados. En resumen, hemos analizado la gala a la que asistieron Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la supuesta reacción inesperada de Tuba ante la presencia de Engin, las especulaciones y los rumores que han surgido al respecto, y hemos ofrecido nuestra propia interpretación de los hechos, destacando la importancia de respetar la privacidad de ambos artistas y de no caer en especulaciones infundadas. Hemos enfatizado la complejidad de la situación y la necesidad de evitar juicios precipitados. Queremos agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Nos esforzamos por ofrecer un análisis profundo y respetuoso, alejándonos del sensacionalismo y la especulación infundada. Ahora nos gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente en la gala? ¿Creen que existe algo más que una amistad entre Engin y Tuba? ¿O simplemente se trata de especulaciones infundadas? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Queremos crear un espacio de discusión respetuoso y constructivo, donde podamos intercambiar ideas y perspectivas sobre el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Les agradecemos nuevamente su apoyo y su participación en nuestra comunidad. Sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, la realidad suele ser más compleja que la ficción. Adiós.